Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comperas y Finanzas, el podcast donde estamos aprendiendo y hablando sobre todos los temas de ahorro, inversión, finanzas personales, cómo lograr esa anhelada independencia financiera que es, hemos hablado de varios temas y hoy día este capítulo en solitario se va a tratar de un tema que me gusta mucho y que es donde soy el experto. Porque he estado 9 años dedicado a esta industria y la manejo ya en un grado de profundidad que yo diría que es bien importante. Obviamente siempre hay cosas que uno puede seguir aprendiendo. De hecho, 92 capítulos de un podcast solo dedicado a la inversión inmobiliaria tengo. Así que para que sepan que este es un tema profundo y hoy día vamos a tratar de abordarlo en sencillo. Ese es el desafío del capítulo de hoy día. Inversión inmobiliaria en sencillo. En mi caso me voy a enfocar más que nada en el mundo de la renta residencial. ¿Por qué? Porque en la inversión inmobiliaria tenemos una arista de muchos y muchos tipos de oportunidades. O sea, está la renta residencial, que es estos tipos de propiedades que te arriendan mensualmente, anualmente. Está la renta de oficinas, está estacionamientos y bodegas, locales comerciales, está el mundo de los terrenos, está el mundo del flipping, que hablaremos un poquito de eso, pero el flipping es las personas que compran para arreglar y vender más caro y sacarse un pedacito de ganancia. O sea, la inversión se puede ver desde muchas formas de vista. Y en la que me he especializado, en la que tengo más experiencia, es esta de renta residencial. Es decir, comprarse un departamento o una casa para dejarla en arriendo a largo plazo o en un plazo prudente para ponerla en venta y ganar en el fondo la plusvalía, que vamos a hablar de eso también. Partamos entonces. La inversión inmobiliaria. ¿Cómo la podríamos definir quizás en sencillo? Básicamente es cuando uno compra un bien inmueble con el fin último de que este sea una inversión, que está muy separado del mundo de la vivienda propia. ¿Por qué? Porque existen y conviven esos dos tipos de propiedades. Hay lugares, porque uno puede decir, oye, pero Francisco, yo me compro una vivienda propia, o al revés, me compro una vivienda de inversión, ¿estoy dejando a alguien sin vivienda propia? Claramente no es así. Siempre existen extremos y países donde esto puede causar algún inconveniente, pero lo normal es que en un país que está creciendo, por ejemplo, tú ves propiedades en sectores que están sumamente conectados y que están de una particularidad predispuesta para la inversión o predispuesta para el arriendo. Imagínense casos súper sencillos y me van a entender. Eres un estudiante de región que quieres ir a estudiar a la capital. O eres un estudiante de región que quiere ir a estudiar a una ciudad que tenga universidades. Por ejemplo, eres del sur y te quieres ir a Concepción. ¿Qué ocurre? Probablemente vas a tener que arrendar una propiedad. Y no la quieres para vivir. No quieres estar todo el día ahí. Para nada. Simplemente quieres estar durante tu carrera. Lo mismo, eres una persona recién separada que necesita un lugar para estar mientras arregla su vida, mientras ve lo que hace. ¿Qué se hace? Se arrienda. Eres una persona mayor de edad que de repente ya no quieres estar en la casa de toda la vida y quieres ir a un departamento pequeño, pero simplemente para estar ahí mientras tu casa la dejas en arriendo. Bueno, te vas normalmente a arrendar una propiedad. Eres extranjero que llegó a un país, normalmente para prepararte te pones a arrendar una propiedad. Entonces, como vemos, existen situaciones en las cuales obligatoriamente es necesario arrendar, porque no quieres vivir ahí toda la vida. Yo, por ejemplo, no vivo en una propiedad todavía que me interese estar toda la vida. De hecho, arriendo donde vivo. Entonces, es súper importante ver estos dos focos de la inversión inmobiliaria que son relevantes a la hora de entenderla. Después, tú compras una propiedad con el foco de inversión y acá tienes dos negocios. La renta, que es la que muchas personas buscan. Esta renta se refiere al arriendo, súper sencillo. La rentabilidad de este bien inmueble y el otro es la plusvalía. La plusvalía es lo que crece el valor de la propiedad en el tiempo. Entonces, esos dos factores son los que combinados hacen una inversión inmobiliaria.
hay muchas personas que simplemente quieren renta. Obviamente complementan esta inversión con su jubilación. Compran una propiedad con este fin de dejarla a largo plazo, quizás a 30 años, junto con un crédito hipotecario, comprándola de joven para jubilarse de adulto. Hay gente que ocupa esa estrategia. Otras personas que compran, esperan que vaya creciendo en algunos años, por ejemplo, al cabo de 5 o 6 años, y ahí hacen uso de el concepto de ganar la plusvalía, ganar el crecimiento que ha obtenido esta propiedad. Y ahí la ponen en venta para obtener capital. Y ese capital, normalmente, lo ideal, que acá es súper importante, por eso es que la mente de inversionista, lo que hemos visto en otros capítulos, es sumamente importante. Mentalidad de inversión. ¿Para qué estaba destinada esa plata en tu caso? Se supone que estás haciéndolo con el foco de inversión, de hacer crecer tu patrimonio, tu capital, para que eventualmente esas rentas te ayuden a vivir un estilo de vida que te gustaría tener. Entonces hay que tener mente fría cuando uno vende, que muchas veces genera un gran capital. Yo les puedo contar mi ejemplo personal. Con mi primer departamento yo invertí 4 millones de pesos en total, 3.400.000 pesos el pie, y al momento de venderlo, 3.400.000 pesos en el pie, más 600.000 pesos en gastos operacionales, y al momento de venderlo, 5 años después, saqué más de 20 millones de pesos en ganancias. Eso es solo en 5 años. Y además de eso, obtuve la diferencia entre arriendo y dividendo positiva mes a mes por 600.000 pesos. O sea, por 60.000 pesos mensuales aproximadamente. Entonces, aquí uno dice: oh, Francisco, ¿tenías mente de inversionista ese minuto? Lamentablemente no. Lo que hice con esa plata fue simplemente gastármela entera, pagar deudas que tenía, porque como arrastraba una mala educación financiera, ya venía con deudas, prepagué algunas deudas, pero seguí profundizándola, porque no la quise pagar entera, como que dije, ya, si total yo estoy ganando bien, tenía esta mentalidad de que yo siempre iba a generar más. Entonces no pagué todas mis deudas, pagué algunas de ellas y me compré cosas porque yo me lo merezco. Ese era como el concepto en ese minuto. Bueno, si hubiera tenido esta mentalidad, probablemente no habría tenido esas deudas claramente, y esta platita la habría usado, por ejemplo, para pescar esos 20 millones y haberme comprado quizás 2 pies de 10 millones que habrían sido departamentos de mejores características que el que había comprado yo inicialmente. Y me habría quedado con 2 en vez de 1, por ejemplo. ¿Por qué obtuve este dinero? Que esto es súper importante, porque acá uno dice: pero Francisco, ¿cómo si invertiste 4 millones de pesos sacaste 20? ¿Qué ocurre ahí? Eso se llama el efecto apalancamiento. Y ojo con esto, porque el apalancamiento, hemos visto y hemos hablado, es una herramienta de doble filo, ¿ya? Es como una espada que uno puede usarla para crecer, para incrementar su patrimonio, pero también puede ser una espada que signifique perder tu patrimonio, o sea, perderlo todo incluso. Entonces, es súper importante. El apalancamiento es un multiplicador, para arriba o para abajo. No es que tú ganes con palanca, no, tú multiplicas tu inversión, ya sea si es que crece esta inversión positivamente, si es que baja esta inversión negativamente. Y ahí, por ejemplo, en mi caso, ¿cómo fue? Para que entiendan, yo invertí un pie de 4 millones de pesos en esa época. Yo sé que algunos dirán: Francisco, pero hoy día no hay de ese tipo de propiedades. Ok, hablaremos de eso también. Lo importante es que entiendan el ejemplo para que comprendan cómo funciona la palanca financiera, porque esto se usa en el mundo inmobiliario cuando uno hace buenas negociaciones y compra en oferta. Ese es el punto más importante que quiero hablar más adelante. Pero puse 4 millones en el pie del departamento. 3 millones 4 en un departamento de 34 millones de pesos. Y con el tiempo, ¿qué pasó? Creció a un precio superior a los 50 millones de pesos. ¿Ya? Entonces fue como 56 millones de pesos aproximadamente. ¿Qué ocurre ahí? Decido vender. ¿Y qué ocurre? Yo solamente había puesto 4 millones de pesos, pero la propiedad había crecido más de 20. Si yo hubiera comprado la propiedad al contado, imagínense, tendría que haber pagado 34 millones de pesos que no tenía, pero supongamos que los tuviera, hubiera crecido 20, que un buen crecimiento, espectacular en 5 años. Tuve ahí una mezcla de factores de que esta última década la inversión inmobiliaria ha crecido bastante, pero habría obtenido menos del doble de crecimiento de la propiedad. Si se fijan, de 34 a 56 no alcanza a ser el doble. ¿Es bueno? Sí, pero no alcanza a ser el doble. El tema es que como yo puse 4, la propiedad igual creció
20, efecto palanca. O sea, mi dinero de 4 a 20, si se fijan, se multiplicó por 5. Ese es el efecto apalancamiento. ¿Y por qué puede ser negativo? Imagínense que la propiedad hubiera perdido valor, para que también entiendan que existen riesgos. Imagínate que yo compraba la propiedad en 3 millones, o sea, en 34 millones de pesos, poniendo estos 3.400.000 de pie más los gastos operacionales, y la propiedad de repente tengo un problema, o qué sé yo, se pone una cárcel al lado, lo que sea, pierde plusvalía, o hay una crisis mundial fuerte, y la tengo que vender apurado en 20 millones. ¿Qué ocurre en ese minuto? Imagínense, para que hagan el cálculo del problema que tendría. Vendo esa propiedad en 20, pero yo al banco le debo más o menos 31 o 30 millones de pesos, porque le pagué 3.400.000 más lo que he pagado en la cuota, yo le debería todavía 30 millones de pesos. O sea, yo puse 4 millones, pero le debo al banco 10. Ese es el efecto apalancamiento en negativo. En muchas inversiones se puede dar esto, ¿ya? Así que bueno, pero ese es el ejemplo que quería darles para que lo contextualicen en cualquier situación, en un terreno, en una casa, en un departamento. Ustedes pueden ver y proyectar su crecimiento. Entonces, la inversión inmobiliaria normalmente se caracteriza de básicamente estos dos factores, rentabilidad, plusvalía, y cómo uno busca una buena oportunidad de inversión en el renta residencial. Acá yo siempre hablo de los 4 factores claves que tienes que conocer a la hora de invertir en propiedades. ¿Cuáles son estos 4 factores? El primero de todos es la ubicación. Por favor, anótenlo y ténganlo clarísimo. La ubicación es fundamental en la industria inmobiliaria para cualquier tipo de inversión inmobiliaria. Tú quieres comprar algún estacionamiento, te va a importar que la ubicación sea en un sector que hay alta demanda de arriendo de estacionamientos. Estás buscando bodegas, va a ser lo mismo. Estás buscando una casa en este caso o un departamento para renta. ¿Qué es lo que te va a importar? Que el departamento se arriende. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo esto como un negocio. Entonces, tú quieres que tu departamento se arriende y la ubicación es clave. ¿Cuáles son las claves? Porque uno dice, ya Francisco, las claves. Básicamente, te tienes que preocupar de que la ubicación esté conectada con los distintos servicios que requiere cualquier persona que quiere vivir en un sector. ¿Cuáles son estos? Salud, educación, comercio, supermercados, mall, áreas verdes. Bueno, los servicios que todos definimos como servicios básicos, servicios que nos gustaría tener cerca, entre más tenga alrededor, más demanda de arriendo vas a tener. ¿Existen nichos? Sí. ¿Existen personas que les gusta vivir ahí en la punta del cerro y que nadie los moleste? Sí, existen los nichos. Pero cuando uno se va a un nicho, tiene que conocerlo muchísimo para acertar en el buen negocio. En cambio, cuando uno apunta a lo masivo, ahí es donde uno tiene más probabilidad de éxito. En las capitales normalmente se habla de las estaciones de metro. ¿Ya? Las estaciones de metro, porque el mismo estudio que vas a hacer tú para invertir en una propiedad, el estudio que hace la empresa o el estado que hace las estaciones de metro, normalmente se preocupan de que haya una alta rotación, o más que rotación, un alto público, o sea, que muchas personas se transporten. La gracia del metro es que beneficie a miles o a millones. Entonces, obviamente, donde hay una estación de metro, probablemente van a haber muchas personas que estén cercanas o vivan ahí. Entonces, obviamente, es un indicador clave y ahí tú vas viendo también los otros servicios. En regiones, ahí donde uno dice, ¿cuál es el parámetro? Normalmente se dice 15 minutos de distancia caminando de los distintos servicios. Entre más cerca, obviamente, es más hot la zona. Entre más lejos, empieza un poquito a alejarse, aunque ya vimos que uno puede irse a los nichos, pero aprender a elegir estas dos maneras. Entonces, ubicación. Segundo y tercero, que van de la mano, calidad y precio. ¿Ya? Calidad y precio. Sumamente importante. La ganancia en la inversión inmobiliaria normalmente se encuentra en la compra, ¿ya? En la compra, escúchenme bien, porque muchos pueden decir, oye, pero proyectemos el futuro, creamos que todo va a ir bien, creamos que si las plusvalías pasadas han sido buenas, van a seguir siendo buenas. Sí, pero eso es un creamos, el creí que, el pensé que, ahí va a quedar si es que no se cumple. En cambio, cuando tú compras a un precio
que está por debajo del precio de mercado o que la rentabilidad actual de esa propiedad ya es alta, vamos a hablar de estas fórmulas para que las conozcan, pero si uno dice, oye, estoy comprando la tremenda oportunidad, hoy estás haciendo el negocio, no tienes que esperar a que crezca. Obviamente va a crecer más en medida que el tiempo dé la razón a tu hipótesis de crecimiento. Pero si llega a pasar que no crece la zona y simplemente se mantiene, si tú compraste por debajo de precio de mercado, tú también ganaste. Tendría que pasar un problema en el mercado para que tú te fueras para atrás. Pero por eso te digo, la ganancia está en la compra. Entonces, comprar a un precio que sea económico, en económico no me refiero, búsquense lo más barato que hay porque muchas veces lo barato puede costar caro. ¿Ya? Por eso es que viene calidad y precio. Son los dos puntos súper importantes. La calidad del inmueble es fundamental. No significa que compremos la mejor calidad para que viva un rey, un príncipe. No, calidad que uno viviría o que cualquier persona está contento, que tenga alta rotación, que permita alta rotación en el departamento. O sea, por ejemplo, pisos de porcelanato, granito en las cocinas, puede ser en los baños imitación o mármol o granito también, o sea, cosas que perduren en el tiempo, eso es súper importante, y preocuparse de las terminaciones. Uno puede pedir las especificaciones técnicas del edificio. Aunque uno no sea experto, puede juntarse con empresas expertas o puede juntarse con personas que trabajan en construcción y preguntar. Sí, es más trabajo, claramente, pero ¿qué quieres? ¿Preocuparte de tu futuro por un poco más de trabajo o ir a la suerte de lo que me diga el que me va a vender? Ojo que el vendedor siempre te va a decir que todo está bacán, que todo es increíble, por si acaso. O sea, no conozco un vendedor que te diga, oiga, esto que le estoy vendiendo es muy malo, pero usted cómprelo, por si acaso. Entonces, averiguaciones, un poquito. No hay un ranking de esto, lamentablemente, me encantaría, pero no lo hay. Existen sitios muy simpáticos que uno puede revisar, como Great Place to Live, que obviamente tiene una selección, pero las empresas que están ahí pagan para estar ahí. Entonces, obviamente entran en un análisis que es muy bueno, pero hay muchas que se quedan fuera y tú las pierdes si es que no las conoces. Entonces, importante buscar y revisar calidad, que sea buena. Y acá la pregunta siempre, ¿tú vivirías en esa propiedad? Pese a que quizás hoy día tú digas, oye, no, el barrio a mí no me gusta tanto, no es el sector donde yo quiero vivir, pero la calidad del inmueble, ¿tú te irías a vivir allá? Si la respuesta es sí, lo más probable es vas a poder tener arrendatarios y van a estar felices. Y esta frase a mí me encanta. Preocúpate que tu arrendatario esté feliz y tú vas a estar feliz recibiendo arriendos. Eso es sumamente importante. Preocúpate, ese es tu cliente. Y las empresas que hacen bien las cosas, ¿qué hacen? Se preocupan por su cliente. No seas el que es más caro de toda la zona, no seas la persona que tiene el peor departamento. Vas a tener, inversiones desde, resultados desde. Entonces, precio-calidad. Y por último, la cuarta clave muy importante, preocuparte de la demanda de arriendo. Pese a que estas tres claves anteriores normalmente son las que conjunto hacen que esta exista, tienes que hacer la pega, revisar en los diferentes portales. Está lleno, portal inmobiliario, TokTok, GoPlaceit. O sea, hay un montón de portales que te muestran cómo se están arrendando los departamentos. Incluso puedes hacer la pega a la antigua, ir a visitar el sector, preguntarle a los conserjes de la zona cómo está el arriendo, cómo está la cosa, ¿qué tal? Esa es una forma antigua que se hacía, lo usan los corredores de propiedades, normalmente los más tradicionales y los que más quieren saber en detalle su propiedad. Pero si tú ves que en los distintos portales la propiedad dura más de 6 meses sin arrendar, algo está pasando, ¿no? Entonces, sumamente importante preocuparte que haya buena rotación, de que las propiedades duran poco en publicaciones, ¿ya? Entonces, esas 4 claves te van a ayudar, hay muchas más, pero esas 4 claves te van a setear un poco la cabeza en cómo elegir una propiedad. Y ahora volvámonos un pasito atrás, ¿ya? Porque, con eso elijo una buena propiedad de inversión. Vamos a ver cómo sacar la fórmula de rentabilidad para saber qué tan buena es. Pero antes de eso ¿cómo estoy yo frente a la inversión inmobiliaria? Esa pregunta poca gente se la hace y muchas veces genera grandes frustraciones. Porque tienes que saber 2 cosas importantes. Para invertir en propiedades está la capacidad de crédito, o sea, cuánto es el dinero que me van a prestar las instituciones financieras si es que yo quiero financiarme a través de ellas. Eso te va a ayudar a tener tu horizonte claro.
a que no pierdas el tiempo. Y tu capacidad de ahorro mensual. Y también pueden ser los ahorros que tienes hoy. Esos 3 factores son importantes. ¿Qué pasa si tú tienes ahorros? Te abre el abanico y capacidad de crédito. Te abre el abanico de poder elegir la propiedad que tú quieras. Ya sea una propiedad usada, nueva, que tenga en el fondo entrega inmediata, entrega futura, ¿ya? Y aquí vamos a hablar, ¿qué es eso de entrega futura? Porque en la inversión inmobiliaria, en renta residencial, en departamento, edificio, tú puedes comprarte una propiedad durante el proceso de construcción. Es muy usual. Eso se llama comprar en blanco y en verde, ¿ya? Para que conozcan esos términos. Comprar en blanco, básicamente, en sencillo, es que la propiedad tenga los permisos aprobados, pero aún no comienza su construcción. Normalmente es la etapa más temprana de un proyecto. Se han inventado nombres más estrafalarios para etapas más tempranas aún, antes de tener el permiso, y se le dice venta transparente, venta en azul, le ponen nombres más simpáticos obviamente para hacerlo comercial, pero básicamente es que la inmobiliaria quiere venderte anticipadamente antes de que tenga todos los permisos, y puede ser una opción interesante, pero tiene ciertos riesgos. En la venta en blanco y en verde, al tener permiso de edificación, también entra a correr la póliza de garantía, que en el caso de Chile, porque no en todos los países tienen esto, la póliza te cubre el dinero que tú aportas por el pie. Entonces tú estás más seguro invirtiendo en una propiedad, que si pasa algo en el camino, estás más seguro que si pasa algo en el camino, tu dinero está cubierto con esta póliza de garantía. Eso es súper importante, ¿ya? Pero la compra, cuando tú tienes ahorros, puedes elegirla. Cuando tú no tienes ahorros y tienes capacidad de ahorro mensual, que es sumamente importante, ahí es donde tú tienes la opción de comprar en estas propiedades que se entregan a futuro, porque te permiten pagar el pie en cuotas. Pero muy importante tener claro que tienes esa capacidad, ¿ya? Porque hay personas que a veces dicen, oye Francisco, es que a mí me ofrecieron una propiedad que puedo comprar sin pagar el pie. ¿Existe eso? Sí, existe. ¿Me gusta a mí en lo personal? No, no me gusta. Pero es algo que existe, se usa en el mercado. Entre más problemas haya en la compra-venta de propiedades, más van a surgir probablemente, que son las famosas ofertas de bono pie, que básicamente, en simple, para que sepan, este es el valor de la propiedad. Esto es lo que quiere ganar la inmobiliaria, ¿ya? Sigan mis dedos, los que están escuchando, la inmobiliaria quiere ganar 2.000, supongamos. Eso es lo que quiere vender su propiedad. Pero resulta que para poder vendértela y que no pagues el pie, y supongamos que tú eres un sujeto de crédito que te van a dar el 90% de crédito hipotecario, pueden calcularlo con lo que quieran, pero y siempre que las condiciones de mercado den, porque el bono pie depende de la tasación de la propiedad, pero si la tasación está dando, el precio que pone la inmobiliaria es 2.222, o sea, sube un 10% el valor del precio, pero no un 10% de 2.000 a 2.200, sino que es que 2.222, si tú calculas, el 10% de eso, o sea, el 90% de eso, da los 2.000 que quiere la inmobiliaria. Entonces, el valor te sube un poquito más y con eso tú vas al banco a pedir un crédito hipotecario diciendo que ya pagaste ese pie y hay un acuerdo entre la inmobiliaria y la persona que ya está pagado, y el banco financia el 90%, que es el 100% que quiere la inmobiliaria. Ese es un mecanismo que es muy usado, es legal, porque se sigue usando hace rato, pero a mí en lo personal no me gusta, ¿ya? Es una alternativa, tienes que estar claro que obviamente que vas a pagar un poquito de sobreprecio, o sea, vas a incluir, en vez de hacer un descuento en la propiedad, en vez de comprar con descuento, estás abonando eso a tu deuda futura y deuda en UF, además, ¿ya? Por si acaso. Así que importante tener ese detalle. Pero a lo que voy, si tú descartas esa opción, normalmente lo que te queda es invertir con cuotas, ¿ya? Que son fundamentales para las personas que no tienen todavía los ahorros o que se los acaban de invertir en otra cosa. Y ahí está la venta en blanco y en verde. Entonces, listo, estás preparado. Tu capacidad de crédito, el banco te presta en promedio un 25% de tu sueldo en deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que tu dividendo, si tú ganas 1.000.000 de pesos, no debiese superar los 250.000 pesos. Ese es el ideal. Entonces, tú tienes que moverte en ese rango. Si tú dices, ok, a ver, voy a calcular el dividendo de la propiedad que quiero. Ya, no sé, 300.000 pesos da el dividendo. O sea,
tu sueldo tiene que ser de 1.200.000 para adquirir esa propiedad. Si lo es, genial, vas por buen camino. Si no ese es el sueldo, entonces estás apuntando muy alto quizás. ¿Y qué va a pasar? Te vas a frustrar, porque vas a empezar a buscar propiedades y después quizás no te den el crédito y vas a perder tu tiempo. Entonces, súper importante conocer tu capacidad. Entonces ya hablamos de conocer tu capacidad, las 4 claves para elegir una propiedad. Hablemos también ahora de cómo calcular la rentabilidad inmobiliaria y de los riesgos. Y con eso terminamos este capítulo porque da para hartos capítulos. La rentabilidad. ¿Cómo se calcula? Acá hay varias fórmulas. Los invito a escuchar después. Los voy a dejar ahí en los comentarios algunos podcasts donde están en detalle. Pero primero que todo está la rentabilidad bruta. ¿Qué es lo que es la rentabilidad bruta? Es muy sencilla. Arriendo multiplicado por 12 dividido el valor de la propiedad y eso se multiplica por 100 y te va a dar un número que es en porcentaje, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si una propiedad, por ejemplo, vale 100 millones de pesos y se arrienda en, no sé, 500.000 pesos mensuales, supongamos, quiere decir que anualmente por 12 son 6 millones. 6 millones dividido 100 te va a dar un 0,06. Lo multiplicas por 100 y ahí te va a dar un 6. Eso es que es un 6% de rentabilidad bruta. Y aquí obviamente tú dices, oye, pero Francisco, no, pues si la propiedad no se arrienda 12 meses todo el rato, tiene gasto, yo tengo una administradora que me cobra el 7% anual. Pucha, tranquilo. ¿Por qué es importante esta fórmula? Porque esta fórmula yo la llamo la fórmula del descreme. ¿Para qué te vas a preocupar de los gastos? ¿Para qué los vas a analizar siquiera y perder tu tiempo? Si, por ejemplo, supongamos que tú con un 6% lo encuentras poco. Hay gente que un 6% lo encuentra espectacular. Pero supongamos que tú dices, no, un 6% ni siquiera me meto en ese negocio. Entonces, si le restas los gastos, te va a quedar más chico todavía. Entonces, ese es tu hasta. Si tu propiedad fuera perfecta y se arrienda todo el tiempo, sin problemas, lo máximo que te puede dar es ese 6%. No me interesa. Obviamente tú puedes sumarle la plusvalía. Entonces ahí tú puedes hacer un ejercicio, ya, y otro temita ese. Pero tú estás midiendo acá la calidad del activo como tal, de su renta. Ok, y el cap rate, que es la fórmula siguiente, es, oye Francisco, no sé, pues supongamos que me dio 7%. Mira, un 7 igual me gusta. Yo entre 6 y 7 entro, supongamos. A ver, ahora ¿qué es lo que es el cap rate? Arriendo menos todos los gastos que son propios de la propiedad. Por favor, no metan el crédito hipotecario acá. El crédito hipotecario es la forma que tú te financias. Y acá estamos midiendo la calidad del activo como inversión. Es como, ahí tienes que pensar como que tuvieras la billetera para comprar al contado. Pero así mides si el activo es atractivo. Después tú ves si te financias y cómo te financias. Y si el financiamiento es malo, no te va a convenir quizás. Pero primero midamos el activo. Entonces, te da 7%. Entonces, ¿y qué es lo que son los gastos propios de la propiedad? Las contribuciones, los gastos de administración, los gastos de, no sé, tienes que reparar la propiedad cada 2 años y le tienes que meter, no sé, 200 lucas, o sea, son 100.000 pesos anuales y tú los puedes hasta dividir mensual, ¿ya? No sé, tienes que hacer un cambio en una cocina cada 3 años y anotas la mayor parte de gastos que tú puedas prever. Nunca vas a poder hacerlos todos, pero haces una lista de los gastos posibles y arriendo menos gastos mensuales, eso multiplicado por 12, dividido el valor de la propiedad por 100. O sea, como la fórmula de antes, pero ahora tiene los gastos incluidos. Eso se llama el cap rate. Y ahí, supongamos que de 7 pasó a 6 y esa persona dice, sí, ¿sabéis qué? Sí, me gusta ese negocio, entro. Perfecto. ¿Ya? O no, así no entraría. Ok. Válido también. Entonces, ahí tienes 2 fórmulas muy importantes. Y la otra, que también se usa mucho, es la cash on cash. Que hay un capítulo completo que hablo sobre esa fórmula y ahí se lo puedo dejar en los comentarios. Pero el cash on cash básicamente es cuánto dinero te deja de cash flow o de dinero suelto. O sea, cuánto dinero te deja mensualmente tu inversión. Por ejemplo, cuando yo invertí los 4 millones de pesos en la propiedad que invertí antes, tuve un crédito hipotecario, obviamente. Ese crédito hipotecario me costaba 170.000 pesos y yo la arrendaba en 250, ¿ya? Entonces uno dice, oye, pero Francisco, ahí son 80 lucas de cash flow. No, porque yo tenía una administradora que me cobraba. Entonces hay que restarle esas cosas. Es cuánto te deja puro.
Entonces a mí me dejaba 60.000 pesos. O sea, yo tenía un cash flow que ahí tenía que hacer el cálculo, que es cuánta plata invertí, 4 millones, cuánto me deja mensual, 60.000 pesos, por 12 eran 720, o sea, 720.000 pesos sobre 4 millones era un cash flow positivo muy atractivo que tuve yo. O sea, en prácticamente 5 a 6 años, yo solamente con el cash flow me retornaba lo que yo puse inicialmente, además de la plusvalía y todo lo otro que venía. Entonces, esa fórmula también te va a servir muchísimo para considerar una inversión. ¿Quiere decir que si una inversión tiene cash flow negativo es mala? No necesariamente. Ojo acá, hay muchas inversiones que no tienen cash on cash positivo, ¿ya? Cuando tú inviertes en un terreno, por ejemplo, estás en negativo. Estás comprando un terreno porque piensas venderlo en el futuro, vas a tener que pagar todos los años, pero no te genera ni uno. Y cuando lo vendes, haces la ganancia. Y ahí ya tú puedes ocupar fórmulas como la de ROI, que para no alargar el capítulo, los invito a buscar cómo se calcula el ROI, pero es el retorno sobre tu inversión. Entonces, si tú compraste un terreno en 10 millones de pesos y lo vendes en 20 millones de pesos, el retorno sobre la inversión son esos 10 millones de ganancia que obtuviste, y ahí normalmente tienes que hacer el ejercicio de descontar los años que tuviste, cuánto habría sido tener esa plata versus la inflación. Entonces ahí uno ve si en verdad hizo un buen negocio o un mal negocio, ¿ya? Entonces, súper importante manejar estas fórmulas para entender si el negocio en que estamos entrando es bueno o es malo. Yo sé que las fórmulas a veces marean, ¿ya? Y mi idea no es marearlos, pero quiero que entiendan la importancia de medir tu inversión. Entonces, si ustedes dicen, oye, me gustó esto del ROI, pónganse a estudiar del ROI. Van a aprender, sin duda, si todo se aprende. Oye, el cash on cash, quiero aprender un poquito más, me meto a aprender. ¿Por qué en inglés? Porque no conozco el flujo por flujo, no conozco la fórmula en español. Pero uno se pone a aprender y empieza a aplicar estos conocimientos, ¿ya? Eso es súper importante. Y ahora viene la parte dura, ¿no? Que es, ¿cuáles son los riesgos de la inversión inmobiliaria? Que muchas veces uno dice, oh, y todo suena bonito. No, tiene riesgos también. ¿Cuáles riesgos hay? Primero, que no te pague el arrendatario. El riesgo que mucha gente siempre tiene ese temor. Y acá es donde uno tiene que aprender varias cosas. Primero es ver data. Normalmente en las empresas que se dedican a administrar propiedades de forma profesional, yo les puedo contar en una administradora que trabajé, o sea, que administra mi propiedad, en este caso, ellos tienen más de 2.000 propiedades administradas y al año han tenido 1 o 2 casos de esos. O sea, calculen, 2 de 2.000. ¿Cuánto es el riesgo real de que te ocurra? ¿Pero por qué? Porque acá confluyen varios factores. Primero es que elegiste una buena propiedad. O sea, obviamente si tú eliges bien un barrio, la calidad, creo que vas a buscar que llegue un tipo de arrendatario que va a estar viviendo feliz. Si tú tienes una propiedad que se caen las cosas, que es de mala calidad, que no funcionan los baños, no funcionan los ascensores, ¿ustedes creen que el arrendatario va a estar feliz arrendándote? Tú estás tentándolo a no querer pagar, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Calidad buena. Después, una buena administradora o bien que tú te capacites para administrar bien tu propiedad. Ambas son válidas. Elegir bien los documentos o sea, hay una serie de documentos que se le pide a una persona para elegir al arrendatario. Las liquidaciones de sueldo, ver que no se esté sobreendeudando con el arriendo, que no esté hasta el cuello, la antigüedad laboral, sus cotizaciones. Hay un montón de documentos que las corredoras se lo saben de memoria, así que puedes elegir bien. E incluso hay corredoras de propiedades que incluyen seguro de arriendo. Seguro de arriendo. Les puedo decir 3 que se me vienen a la cabeza al tiro. Capitalizarme Rent, Asset Plan, Home. Ahí tienen 3 administradoras que tienen sus arriendos con seguro que te cubre 6 meses en caso de problema. O sea, vas minimizando. Los riesgos nunca se eliminan al 100%, pero los vas minimizando. Otro riesgo, que la inmobiliaria no termine o que sea una inmobiliaria chanta, que yo me metí y no le interesa hacer el edificio. Bueno, varios temas acá. Primero, estudia con quién vas a trabajar. Si es una inmobiliaria que lleva 60 proyectos terminados, sería muy, muy mala suerte que el número 61, que justo te toca a ti, es el que quiere fregarse a la gente. Es muy raro que pase eso. ¿Ya? Entonces, la experiencia es muy importante.
El respaldo de la constructora, porque muchas veces la inmobiliaria y la constructora, ¿quiénes son los que construyen? ¿Cuál es su historia? ¿Qué es lo que han hecho? Importante, ¿ya? Y con eso ya tú puedes ver, obviamente, más o menos, no tener la seguridad absoluta, pero sí entender con quién estoy cerrando el negocio. Tercer riesgo, ser sujeto de crédito hoy día y mantenerte sano financieramente. Eso es tip 1. Segundo, traten de trabajar con inmobiliarias que tengan dentro de su promesa de compra-venta cláusulas de salida en caso de emergencia. Si tú tienes problemas económicos, que te puedas salir, ojalá exento de multa. No siempre se da, es muy escaso eso, pero traten de buscar eso o al menos saber las condiciones de antemano. ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo ceder la promesa? ¿Puedo cedérsela a un tercero en caso de que yo tenga problemas? ¿Sí o no? Y ahí ustedes van eligiendo con quién trabajan. Entonces, si se fijan, existen riesgos, siempre van a existir, pero cada vez hay más maneras de mitigarlos. De hecho, yo tengo un ebook que se llama Los 9 riesgos de la inversión inmobiliaria. Así que, si quieren, se los dejo en los comentarios también. Pero vamos para ir avanzando y terminando este capítulo, porque es mucha información. Espero que les encante, como a mí, la inversión inmobiliaria, porque de verdad puede ser muy buena. Para que sepan, yo partí con ese departamento que les conté, que era súper bonito, me salió súper buen negocio, pero tenía una mala cabeza financiera en ese momento, no como hoy, y me gasté toda esa plata. A partir de 2020 cambié mi vida y hasta el minuto tengo 4 propiedades, que en este caso lo que hice para acelerar el proceso, compartir con mis hermanos, compartimos los gastos y compramos entre los 3 estas 4 propiedades. Nos dividimos los gastos y tenemos las propiedades 2 cada uno arrendadas. ¿Por qué? Porque existen beneficios tributarios, que también vamos a comentarlo, y hay un tema tingente con ese tema hoy día, pero 2 departamentos cada uno son DFL2, que quiere decir que están exentos de impuesto a la renta. O sea, imagínate, no pagan impuestos por arriendo, súper bien. Y tengo otra propiedad junto a mi señora. O sea, en estos 2 años y medio he logrado adquirir, ahí trabajando de distintas maneras, estas 5 propiedades más un terreno. Y el terreno también súper bien ubicado, elegido para mí en un sector que pienso que va a ser de mucha plusvalía. ¿Por qué? Porque tiene un puente que se está construyendo, porque está cerca de una playa de surfistas. O sea, es sumamente importante que uno elija la ubicación donde va a comprar, ¿ya? Y mis otras inversiones, por eso también hago este programa, para que vayamos aprendiendo. Pero si se ve, o sea, por lo que están viendo acá al frente, tienen a alguien que logró ordenarse financieramente. En 5 años, del 2014 al 2019, solo pude tener esa única propiedad. Imagínense, y eso que yo tenía un buen sueldo, estaba soltero, hoy día tengo hijo y casado. Gran parte de esa época viví con mi hermano, o sea, no gastaba casi nada de arriendo. Entonces, podría haber ahorrado un montón y haberme comprado propiedades. Y aparte, yo hacía los lanzamientos de los proyectos, o sea, yo tenía las papitas y aún así no me daba, porque estaba siempre con una mala mentalidad financiera, gastando y dejando la inversión para lo que me sobraba. Y obviamente cuando uno deja las cosas para las sobras, nunca sobra, ¿ya? Súper importante eso, para que sepan. Y bueno, ¿qué contingencia está pasando? Que quería dejarlo para el final, el plato caliente. DFL2, reforma tributaria. La inversión inmobiliaria, dentro de sus cosas positivas que tiene, es que tiene varias franquicias tributarias muy bonitas, entre ellos el DFL2, el 55 bis. ¿Qué es el DFL2? Es un decreto con fuerza de ley que permite que cualquier persona natural pueda tener hasta 2 propiedades con estos beneficios. Y las DFL2, ¿cuáles son? Las propiedades que miden menos de 140 metros cuadrados, nada más, no importa el valor. Tú puedes tener un DFL2 de 10.000 UF o de 1.000 UF, da lo mismo. Si mide menos de 140 metros cuadrados y es de uso habitacional, tú puedes arrendarla o puedes adquirir estos beneficios, ¿ya? De uso habitacional. Para renta recurrente, si la arrendas diario, ya pierdes algunos atributos del DFL2. ¿Cuáles son estos atributos? Primero que todo, las contribuciones pagan un 50% por un tope de 20 años, dependiendo del tamaño de la propiedad desde que es nueva, ¿ya? Segundo, libre de o exenta de impuesto a la renta. No te suma en tu impuesto global complementario de sus arriendos. Eso es espectacular. Es de los pocos beneficios o de las pocas inversiones que tienen ese tipo de beneficios. Tiene una
exención o una rebaja en el impuesto de timbre y estampillas que tú tienes que pagar cuando pides un crédito hipotecario. Un 0,8% del valor del crédito se va a impuestos. Bueno, los de FL2 baja de 0,8 a 0,2, o sea, un 75% de descuento. Y en el caso de las propiedades nuevas, exento de impuesto a la herencia en la primera transferencia. Eso también es precioso, porque ¿qué pasa? Muchas personas a veces recibían una herencia, una propiedad tasada, por ejemplo, en X millones de pesos, y llegaba papá fisco, toc, 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 Olga, usted me debe impuestos. Pero ¿cómo si yo no tengo ni uno? Usted recibió una herencia, una propiedad, eso vale tanto, usted me debe plata. Pero no tengo plata. ¿Qué hago? Y las personas, ¿qué pasa? Entran en problemas de insolvencia económica, tienen que tratar de salir a vender rápido la propiedad, más barata quizás, porque no tienen plata para pagar ese impuesto que nunca pensaron que iba a recibir. Entonces, esta exención es sumamente virtuosa. Y por otro lado está el 55 bis. ¿Qué es lo que hacía eso? Permitía que tú los intereses que pagas por concepto de crédito hipotecario los puedas rebajar de tu impuesto global complementario. Les recomiendo estudiar más en detalle. Ojo que en YouTube, si ustedes buscan el ABC de la tributación inmobiliaria, van a encontrar mucha información de esto. Pero ahora estamos con la problemática, no sé si problemática es la palabra, pero estamos con la reforma tributaria a punto de salir o no salir. ¿Qué es lo que dice la reforma tributaria? Una de las formas de recaudación que tiene esta reforma tributaria, que, ojo, nunca nadie discute el trasfondo de una reforma, que es tratar de mejorar, de ayudar, de mejorar la educación, etc. Perfecto. Pero siempre en las reformas tributarias hay varias maneras. Está la recaudación, está fomentar la inversión, que en muchos países cuando quieren crecer fuerte, esto es sumamente fuerte, fomentar bien la inversión, pero el tema de la recaudación impacta a muchas personas de distinto tipo y distinto índole. En este caso, lo que se quiere hacer es eliminar la exención de FL2 para todas las personas. Eso quiere decir que tus dos propiedades o tu primera propiedad, cualquiera sea, tú tuvieras que pagar impuesto por la renta que percibes. Ojo que esto es un beneficio que tiene más de 60 años. Entonces acá es donde uno puede decir, oye, pero es que no me parece, ¿por qué me parece? ¿Por qué no me parece? Pero las cosas es que en los negocios las reglas claras son importantes. Entonces cuando tú te metes, te embarcas en una inversión y te van a cambiar las reglas de un año a otro o en pocos años, y más cuando es una inversión de largo plazo, puede ser sumamente complejo. Porque esta exención, de hecho, es uno de los motivos de por qué se desarrolló también la industria inmobiliaria. Mucha gente compraba por varias razones, pero entre ellas los beneficios tributarios que tenían. Así que es un tema que está en discusión. Ustedes pueden dejar en los comentarios si les parece o no les parece. Lo que me importa, obviamente, es que acá se eduquen. Más de que si pasa o no pasa, lo importante es que sepan lo que va a pasar y cómo reaccionar, qué hacer. Van a tener que medir la inversión con distintos parámetros. Si te gustan estos capítulos, quieres ayudarnos a que este podcast siga creciendo, te invito a suscribirte en la campanita, no te pierdas los próximos capítulos. También déjanos un comentario y en Spotify ponnos 5 estrellitas, que eso nos ayuda a que el algoritmo mejore. Así que, y además quiero darle gracias a todos porque ya somos número 6 en Top 10 Podcasts en Spotify. Esto es tremendo porque vamos recién con 5 capítulos. Este que estás escuchando es el capítulo 6 y ya estamos en el puesto número 6 Top Chile. Así que muchas gracias a todos por escucharnos. Qué bueno que les esté gustando el trabajo. Vamos a seguir. También déjenos en los comentarios qué invitado les gustaría que traiga, de qué empresa o qué inversionista que ustedes conocen. Por ejemplo, yo he estado dándole vueltas, no sé, un Tomás Claro del mundo del trading. ¿Les parecerá interesante el trader número 1 de Chile? O algún gerente o no sé si el dueño, pero a alguien de alguna empresa tradicional tipo Banchile Inversiones. Ustedes déjenme a quién les gustaría y yo voy a tratar de conseguirlo. Nos vemos y suscríbanse.